El juicio del gallo y el pucu pucu. Y esta historia comienza así. Cierta vez, el gallo y el pucu pucu tuvieron un pleito para dirimir quién había de cantar y anunciar la hora. El juicio surgió de la siguiente manera. El pucu pucu, desde tiempos remotos, había sido el único encargado de anunciar y controlar la hora de levantarse, de acostarse, etc., para todos los hombres, hasta que llegó un extranjero, el gallo, con una voz estentórea y más poderosa. Al escucharlo, el pucu pucu sintió celos por la presencia de ese intruso, porque presintió que venía a hacer peligrar su posición y merecimientos. Entonces, presentó una denuncia ante el justo juez, acusando al gallo de haberle usurpado sus derechos amparados por los documentos que presentó, los mismos que acreditaban claramente sus legítimos títulos como único anunciador del tiempo desde épocas inmemoriales. Todo este trámite fue observado por el ratón, quien tomó nota de todo lo que había escuchado y visto. Había observado que el justo juez había dispuesto que el gallo se presentara a responder ante la demanda, trayendo también sus documentos, si poseía, como justificación de sus actos y presencia. El gallo se hallaba paseando muy tranquilo cuando se encontró con el ratón. Este observó que traía 2 taleguitas llenas de tostado, los cuales eran el encanto de su paladar. Se le aproximó y le dijo que si le daba un poco de tostado, le daría una noticia muy importante. Inquietado por la propuesta, el gallo no tuvo inconveniente en darle una pequeña porción de su fiambre. Después de saborear un poco, y ante un requerimiento inquieto del gallo, el ratón le contó todo el peligro que se cernía sobre él como extranjero, de la forma como estaba amparado el pucu pucu, por documentos antiquísimos. Al escuchar esa noticia, el gallo se puso triste. El ratón, sin embargo, le dijo que si le daba más cantidad de tostado, él se encargaría de ayudarle en hacer desaparecer todas las pruebas. Entusiasmado, el gallo aceptó y le dio todo el tostado que traía. El ratón se fue muy contento, asegurándole que no debía de preocuparse. Entró el roedor en las oficinas del juzgado y encontró los documentos que, en respaldo de su demanda, había dejado el pucu pucu. Royendo y royendo, pacientemente hizo desaparecer todos los documentos que probaban la legitimidad del derecho o derechos que amparaban al pucu pucu. Luego se fue ufano de haber cumplido su promesa sin mucha dificultad. Llegado el día de la citación, se presentaron los 2 contendientes. El justo juez tomó la declaración proporcionada por ambos, requirió sus documentos y como ninguno de ellos pudiera presentar, a pesar de que el pucu pucu afirmaba desesperadamente haberle dejado, el justo juez determinó que ambos se sometieran a una prueba, porque no hallaron ni rastro de los mencionados papeles. El mismo juez se encargaría de controlar la prueba y juzgar después de haber comprobado la capacidad que tenían para determinar debidamente las horas del día. Sorprendido y con la desesperación consiguiente, el pucu pucu no tuvo más remedio que aceptar, pero se hallaba tan penoso y tan alterado por la rabia de saberse víctima de una injusticia que esa noche, a fin de no perder la prueba, se despertaba sobresaltado y para no caer en descuido cantaba a cada instante. Esto, naturalmente, molestó al juez y a todos los habitantes, que con el bullicio no pudieron dormir con tranquilidad. Mientras tanto, el gallo, seguro de sus facultades, durmió tranquilamente y a la hora precisa despertó y batiendo sus potentes alas cantó orgullosamente, anunciando el amanecer del nuevo día, espaciando sus anuncios con una regularidad casi matemática. Entretanto, el pucu pucu, viéndose perdido y enfadado por la triste perspectiva, cantaba ya sin control alguno. Al día siguiente, se presentaron nuevamente y el justo juez manifestó en su sentencia que el pucu pucu había perdido, porque en vez de anunciar debida y oportunamente, había molestado más bien el sueño de los demás, mientras que el gallo había actuado correctamente, por lo que estaba autorizado para seguir anunciando los amaneceres. Se consumó de esa manera la usurpación de los derechos que había tenido por tantos siglos, tantas generaciones de pucu pucus, gracias a la complicidad leguleyesca del ratón. Cada quien se fue a su casa, el gallo ufano y muy contento, íntimamente agradecido para el ratón,
el Pucu Pucu, triste y cabizbajo, sin hallar la explicación de su desgracia, pensando únicamente en la venganza como remedio. Cierto día, el Pucu Pucu se parapetó en una quebrada para atacar al gallo que debía pasar por allí y ver si de esa manera podía recuperar su privilegio perdido. Se dijo: si no hay justicia para la honradez, recuperaré mis derechos por la fuerza. Estaba, pues, esperando y fue descubierto, otra vez, por el ratón, quien se fue directamente donde el gallo, que se hallaba en otra quebrada. Encaminándose hacia allí, le advirtió del peligro y el gallo se puso temeroso, porque a la verdad el Pucu Pucu era muy fuerte y podía ganarle en una pelea franca. Al ver sus temores, el ratón le aconsejó que pidiera auxilio del águila Carapaca. El gallo se llevó otra vez de sus consejos y buscó al águila, quien le ofreció sus servicios para defenderlo, y al enterarse de los planes del Pucu Pucu, le dijo que si le daba a su mujer, la gallina, podía defenderlo de la furia de su enemigo. El gallo amaba mucho a su mujer y no quiso aceptar el trato, pero viéndose el peligro que corría, en su lugar ofreció darle a su hijo. El águila exigió que se hiciera un documento serio e inquebrantable, a fin de no sufrir un engaño. Tuvo que hacerlo, porque el gallo no estaba muy seguro de su victoria judicial. Entretanto, el Pucu Pucu, al ver que no aparecía su enemigo, había decidido buscarlo de todas maneras. Le salió al paso el águila, que con sus ataques lo alejó de la quebrada, librando a su amigo. Y cada vez que volvía por la ruta, siempre estaba el mismo defensor, hasta que el Pucu Pucu optó por resignarse con su triste desventura. Desde entonces, el gallo es el que anuncia el nuevo día, pero también desde entonces, por haber firmado ese contrato filicida con el águila, este cobra puntualmente sus honorarios, llevándose los pollitos que aquel le entregara para librarse y liberar a su mujer. Se dice que si no hubiera firmado ese documento, no se vería con esa eterna amargura, generación tras generación. Desde entonces también, el Pucu Pucu se alejó de las casas para irse a las alturas, donde degeneró con el tiempo y como consecuencia de su desesperación, solamente canta para embrujar a los viajeros.